Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una preparación porque no se le puede llamar receta. Voy a enseñarte cómo confitar ajos para que te queden increíbles y luego los puedes usar en infinidad de preparaciones. Van a ser una crema perfecta para untar en pan o lo que tú quieras. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Hoy arrancamos la receta sin detallar ingredientes porque para confitar ajo solo necesitas ajo y aceite. Mira, lo primero, la parte más tediosa de la receta con diferencia, bueno, es que lo demás no tiene trabajo ninguno, es pelar las cabezas de ajo. Voy a confitar 5 cabezas de ajo, ya que hago confitura de ajo, hago bastante porque tienes que tener el fuego encendido entre 35 y 40 minutos, así que para una cabeza de ajo no merece la pena. Le quita la parte dura a los dientes de ajo y mientras que yo me quedo quitándole la parte durita, te recuerdo, muy importante para ti y para mí, para que el canal crezca y para que tú no te pierdas ni un vídeo de los que estoy subiendo, 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado, recetas dulces, saladas, panes, pizza. Hoy una confitura de ajo, una receta muy fácil, pero que he pensado que tenía que estar en el canal porque la verdad es increíblemente delicioso y lo fácil que es de hacerlo. Te sirve para añadírselo a muchísimas recetas y estoy seguro que te va a encantar. Y para comerlo así, puesto sobre un pan, una auténtica maravilla. Aquí tengo todos mis dientes de ajo metidos en el bote y vamos a hacer el truquito este que se hizo tan viral en internet, que la verdad es que funciona muy bien. Le damos una buena meneada en el tarro, pero cuando digo una buena meneada tiene que ser un palizón aquí a los dientes de ajo importante. ¿Por qué? Porque si no, no se despegarían. Si le damos ahí un meneíto, pues claro que no se va a salir la piel. También depende un poco del tipo de ajo que estés usando. Hay algunos que vienen con la piel más pegada y bueno, entonces va a tocar ponernos un poquito más ahí con la mano. Aquí probablemente se quedará alguno pegado. Fíjate, estas partes que trae el ajo fea, esas partes se las vamos a quitar. Si tienes unos ajos mejores que los míos, más gorditos, muchísimo mejor. Estos, bueno, son de supermercado, así que es lo que hay. Mira, le quitamos tan fácil como con la puntilla sacarle todas las partes. Sí, un recordatorio. ¿No viste el vídeo que tengo de los cortes de vegetales más usuales? Aquí arriba te lo dejo para que vayas ahora a verlo, que estoy seguro que te va a ser de gran utilidad. Pongo en un caso mis dientes de ajo, una ramita de romero, esta opcional, esta si quieres se la pone, y si no, no. Y ahora aceite. Yo voy a usar aceite de oliva, pero se puede confitar con el aceite que quiera. Lo vamos a poner hasta que cubra. La confitura. ¿Qué es la confitura? Es cocinar a baja temperatura en un medio graso. En este caso, si fuera una confitura dulce, sería en azúcar. Pero bueno, este es el caso que nos lleva. Entonces, nuestro medio graso va a ser aceite de oliva en esta ocasión. Como te he dicho, ¿le quieres poner girasol? No hay problema. ¿Le quieres poner maíz? También. Lo que pasa es que luego este aceite se nos va a quedar súper aromatizado y lo voy a usar también para muchísimas preparaciones. Así que mato 2 pájaros de un tiro. Hago mi confitura de ajo y aparte un aceite aromatizado riquísimo. Aquí importante, el fuego bajo durante todo el proceso. Empezamos con fuego bajo y que caliente despacito. Tiempo 35-40 minutos. Mira, aquí este es el punto que tiene que llegar el aceite. Más de esto no lo queremos. El ajo no se tiene que dorar. Nos tiene que dar un ajo así, clarito. ¿Cómo sabemos que está? El ajo más gordo que tenga, lo pinchas con un palo y si sale de esa manera tan suave, ya tiene tu ajo confitado listo. ¿Qué hago yo? El siguiente paso que hago es colarlo porque le saco la ramita de romero. No lo voy a llevar al bote con la rama de romero. Me gusta sacársela en este punto para que luego cuando uses tu ajo no salga con ramita. Y este aceite, lo que te he dicho, eso es oro líquido. Eso lo metes en tu biberón y lo usas para la tostada, para lo que se te ocurra. ¿Cómo guardamos nuestro ajo confitado? Que ahora te voy a enseñar, lo voy a poner sobre un pancito para que veas cómo queda y la textura que tiene. Un bote bien limpito. Si lo quieres guardar por más tiempo, lo esterilizas como ya has visto que he hecho en algún vídeo, metiéndolo en agua hirviendo, tanto el bote como la tapadera y listo. Una vez que sale, metemos nuestro ajo, cubrimos de aceite y lo tenemos listo para guardar y disfrutar. Mira la pinta de este ajito. Una maravilla que estoy seguro que te va a servir para no solo para comer en una tosta, sino para añadir a receta. Mira, aquí tengo el biberón ya que le puse su pegatina para saber lo que es ajo saborizado. Y aquí voy a hacer la prueba de poner en un pasito tostado. Mira el diente de ajo cómo
queda. No vayas a pensar que tiene un sabor fuerte como el ajo. Al confitarlo queda muy suave, una auténtica maravilla. Y para acabar, mi momento favorito. Delicioso, de verdad te lo digo, cuando confitamos el ajo pierde toda esa intensidad y se queda un sabor súper suave, riquísimo, que estoy seguro que te va a fascinar. Espero que lo hagas, te encante y lo compartas. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manito arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.